Hoy vamos a presentar la práctica número 3. Esta práctica se llama conexiones monofásicas y trifásicas de transformadores. Nuestros objetivos para esta práctica de hoy va a ser realizar dos procedimientos. Uno va a ser utilizando solo un transformador monofásico, vamos a realizar conexiones monofásicas de serie y paralelo en él. Y el otro va a ser con tres de estos transformadores, formando un banco de transformadores, y vamos a realizar las conexiones y los diagramas fosoriales. Vamos a empezar conectando las bobinas de alta tensión en serie. Para ello hacemos un puente aquí y conectamos las borneras H1, línea A, y H5 en la línea B, sabiendo que el voltaje nominal de AB es de 208, línea a línea. Y tenemos que medir el voltaje en el secundario, pero la relación de transformación es de 2 a 1. Entonces, el voltaje esperado en el secundario sería de 104 voltios. Tenemos conectadas las bobinas en alta y de baja tensión en serie. Primeramente, medimos el voltaje en alta para ver cuánto tenemos. En este caso no es un voltaje de 200 voltios. Ahora, con este voltaje que tenemos, medimos el voltaje en el secundario, que en este caso es de 100 voltios. ¿Por qué? Porque la relación entre las bobinas de transformadores es de 2 a 1. Ahora, continuando con la práctica, conectamos el punto medio en la bobina de baja tensión a tierra, como está ahí. Entonces, el voltaje de A a N, en este caso es a tierra, sería la mitad del voltaje en el secundario. En este caso sería 52 voltios. Conectamos el punto medio de la bobina de baja tensión a tierra. En este caso el neutro está conectado a tierra. Ahora medimos el voltaje de línea a neutro y nos queda un voltaje de 50 voltios, que es la mitad del voltaje que teníamos anteriormente. Continuando, ahora vamos a conectar las bobinas de baja tensión en paralelo y medimos el voltaje en el secundario. En este caso sería de 52 voltios. Conectamos las bobinas de baja tensión en paralelo, como podemos ver aquí, y medimos el voltaje de línea a línea. En este caso el voltaje de línea a línea en el secundario es de 50 voltios. Aquí tenemos las bobinas de alta tensión en paralelo y las bobinas de baja tensión en serie. Entonces, en las bobinas de alta tensión vamos a tener un voltaje de línea neutro de 120 en este caso. Y en las bobinas de baja tensión vamos a obtener un voltaje de 120 también, porque es una relación 1 a 1. Como pueden observar, aquí tenemos la conexión en las bobinas de alta tensión en paralelo y la bobina de baja tensión en serie. Entonces vamos a energizar. Vamos a obtener un voltaje de 114, 115. Por pérdidas no tenemos 120. Continuando con la práctica, ahora tenemos las bobinas de alta tensión en paralelo y las bobinas de baja tensión conectadas en serie, pero el punto medio está conectado a tierra. Por lo tanto, vamos a obtener una relación 2 a 1. Voltaje de línea neutro en las bobinas de alta tensión de 120 y el voltaje de línea a neutro en las bobinas de baja tensión de 60 voltios. Ahora tenemos la misma conexión anterior, pero solo que el punto lo tenemos conectado al punto medio de las bobinas, tenemos conectado a tierra. Vamos a obtener un voltaje de más o menos de 60 voltios. Aquí tenemos las bobinas de alta tensión en paralelo y las bobinas de baja tensión en paralelo. Entonces vamos a tener una relación 2 a 1. El voltaje de línea neutro en las bobinas de alta tensión de 120 y el voltaje de línea a línea en las bobinas de baja tensión de 60 voltios. Por último tenemos las bobinas de alta tensión conectadas en paralelo y las bobinas de baja tensión conectadas en paralelo. Vamos a obtener un voltaje de 60 voltios más o menos. Continuando con la práctica, vamos a hacer ahora un banco de transformadores monofásicos en paralelo. Vamos a colocar 3 de estos transformadores que tenemos en las mesas y los vamos a poner en paralelo y vamos a alimentarlos con voltaje de línea a línea a cada uno. Ya en la salida vamos a tener, si le aplicamos los 208 a la parte de alta tensión, en la parte de baja tensión vamos a tener la de 104. Y si medimos con el multímetro nos va a dar 104 y luego de eso vamos a conectar una carga en paralelo. Cada de estos transformadores nos van a dar 8 amperios, así que vamos a hacer una carga para que nos llegue hasta esos 24 amperios. Bueno, aquí tenemos la parte
ya en la práctica de los 3 transformadores conectados en paralelo. Le conectamos al lado de alta tensión los 208 voltios y en el lado de baja tensión tendríamos que esperar un voltaje de 100 voltios porque la relación es 2 a 1. Entonces vamos a empezar. Podemos ver que el voltaje de alta tensión sí son aproximadamente los 208 voltios. Y en el lado de baja tensión tenemos los 100 voltios. El segundo procedimiento de esta práctica va a ser las conexiones trifásicas de los transformadores. Vamos a utilizar los 3 transformadores del banco y antes que todas las conexiones vamos a explicar primero el equipo que vamos a usar, que es el analizador de redes. En el analizador vamos a tener 4 puntas. 2 puntas las vamos a usar para medir los voltajes de alta tensión, o sea, poner una referencia, que va a ser el voltaje AB. A la fase A vamos a poner la punta roja y a la fase B la punta negra. Este va a ser nuestro B1 en el analizador. Ahora, para los voltajes a medir vamos a utilizar las puntas amarilla y azul. La fase A va a ir amarillo y la fase B va a ir azul. Este en el analizador nos va a aparecer como B23, el voltaje 2.3. Ya, eso es con el analizador. Ahora para la primera conexión, que va a ser la YY de 0 grados y de 180 grados. En esta conexión, lado de alta tensión, vamos a tener, como ya dije, los 3 transformadores. Vamos a tener la primera bobina, la segunda y la tercera, con sus polaridades correspondientes. Para la Y, vamos a tener todas las partes de no polaridad conectadas y las polaridades a las respectivas fases. Aquí deberíamos esperar un voltaje de 208 voltios a 0 grados. Este voltaje aquí es el que nos debe aparecer en el analizador. Ya, ahora en el lado de baja tensión, para 0 grados, va a ser la misma conexión de alta. Va a ser la bobina 1, la 2, la 3 y las no polaridades conectadas, y de las polaridades van a salir nuestros voltajes de fase. Aquí vamos a tener, por la relación de 2 a 1, vamos a tener 104 voltios a 0 grados. Este de aquí va a ser el B23 que sale en el analizador. Ya, y ahora para la segunda conexión, que es la de 180 grados, vamos a tener que girar este de aquí. O sea, vamos a tener la fase B a 90 grados y la fase A asimismo vamos a cortarla a 180. En este de aquí vamos a tener en cambio las polaridades conectadas y las no polaridades van a ser nuestras fases. Aquí vamos a tener como resultado un voltaje de VAB de 104 voltios a 180 grados. Y esto es lo que nos va a aparecer en el B23. Aquí tenemos el banco trifásico. Tenemos los 3 transformadores. Esta es nuestra bobina 1, bobina 2, bobina 3. La polaridad, recordemos que es esta y esta. Ya. Estas son las puntas del analizador. Vamos a tener la punta roja y la punta negra. Con esta vamos a medir el lado de alta tensión. Entonces, vamos a coger, como ya dijimos antes, el voltaje de referencia AB. Ya. Ahora, recordando nuestro diagrama fasorial, nosotros teníamos que nuestro voltaje AB en la baja tensión iba a ser la fase A en el transformador 1 y la fase B en el transformador 2. Ya. Este voltaje va a ser el B1 del analizador y este voltaje de acá va a ser el B23 del analizador. Este va a ser el B1 y este de acá va a ser el B23. Ya, ahora la anterior era para 0 grados, ahora vamos a tener para 180 grados. 180 grados teníamos todas las no polaridades, todas las polaridades conectadas entre sí, y las no polaridades iban a ser nuestras fases. Ya tenemos nuestro B1 como referencia en el voltaje AB, entonces vamos a tener, ahora vamos a tener el voltaje AB de la baja tensión en el analizador como B23. Vamos a tener B1 y B23 a 180 grados. Para la segunda conexión vamos a tener la conexión delta-delta. Vamos a tener de 0 grados y de 180 grados como antes. Aquí el lado de alta tensión va a ir en delta. Entonces vamos a tener la primera, la segunda y la tercera bobina de los transformadores. Vamos a tener una polaridad siempre a una fase. Por ejemplo, el primero va a ir a la fase A, el segundo a la fase B y el tercero a la fase C. Y ahí
como vemos aquí, hacemos las conexiones respectivas. Vamos a tener un voltaje AB de 208 voltios a 0 grados. Esto es lo que vamos a ver como B1 en el analizador. Ya, en el lado de baja tensión, para 0 grados, vamos a tener exactamente la misma conexión. Aquí vamos a tener nuestras fases en las polaridades, del 1, el 2 y el 3. Y vamos a tener 104 voltios a 0 grados en el B23 del analizador. Ahora, para 180 grados, vamos a tener que rotar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos como que la fase A, fase B y fase C. O sea, vamos a rotarla. Vamos a tener fase A acá, fase B arriba y fase C abajo. Ya, y ahí tratamos de hacerlo la misma conexión que estaba. Por ejemplo, la bobina 1 estaba entre A y B. Vamos a poner la bobina 1 entre A y B. Pero esta vez vamos a invertir la polaridad. Ahora vamos a tener la polaridad en B. Así hacemos con los otros. El 2 entre B y C y el 3 entre CA. Y invertimos la polaridad. Aquí vamos a tener 104 voltios a 180 grados en el B23 del analizador. Ahora acá vamos a tener el banco trifásico, pero con la conexión delta-delta. Ahorita vamos a hacer la de 0 grados, es decir, que vamos a tener la delta aquí y la misma conexión acá abajo. O sea, para baja tensión vamos a tener nuestras fases en A y nuestra fase en B. Ahorita pusimos el voltaje AB como referencia, que va a ser el B1 del analizador, y ahorita vamos a poner el voltaje AB de la baja tensión. Entonces, aquí vamos a tener B1 a 200 voltios a 0 grados y el B23 a 100 voltios y a 0 grados. Este va a ser ahora la conexión delta-delta mismo, pero a 180 grados. De acuerdo a la conexión del diagrama fasorial de antes, vamos a tener ahora la polaridad de 1 conectado con la no polaridad de 2, la polaridad de 2 con la no polaridad de 3 y la polaridad de 3 con la no polaridad de 1. Y nuestras fases van a ser, esta va a ser la fase A, la fase B y la fase C. Ya conectamos la referencia B a B, que va a ser el B1 del analizador, y voltaje AB en baja tensión, que va a ser el B23 del analizador. Aquí vemos que el B1 sigue siendo los 208 voltios a 0 grados y el B23 a 100 voltios a 180 grados. Ya, para la siguiente conexión lo que vamos a hacer es la misma delta-delta, pero le vamos a poner una línea de fuerza. ¿Qué es esto? Es que le vamos a poner una referencia a uno de los 3 transformadores. ¿Por qué? Porque en la delta nosotros solo tenemos 3 fases, pero nos falta la tierra o el neutro. Entonces nosotros hemos elegido a la bobina 1 para ponerle en la mitad la tierra. Asimismo para 0 grados y para 180. ¿Qué valores vamos a obtener para 0 grados? Y para 180. Vamos a tener el AN, va a ser la mitad del voltaje VAB, o sea, van a ser los 52 voltios. El BN también los 52 voltios y el CN va a ser nuestra línea de fuerza. Esto sería sumando fasorialmente una de las fases con uno de AN o BN. Esto nos va a salir aproximadamente 90. Estos valores de acá los vamos a ver en voltaje 2.3 del analizador. Asimismo con el de acá vamos a tener AN, BN 52 voltios y CN 90 voltios. Y CN va a ser nuestra línea de fuerza. Ya. Aquí vamos a tener ahora la conexión delta-delta. No importa si está a 0 grados o 180 grados. Ahorita vamos a usar la de 180 grados. Pero lo que queremos analizar aquí es el efecto de la tierra. Nosotros ahora vamos a aterrizar la bobina 1 en medio. Vamos a aterrizarla, o sea, vamos a conectarla a neutro. Ya. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que ahora vamos a tener un voltaje AN, un voltaje BN y además un voltaje CN. Y este voltaje CN va a ser nuestra línea de fuerza. Podemos ver el voltaje AN aquí. Entonces aquí vemos el voltaje 1, 200 voltios a 0 grados y el voltaje BAN a 50 voltios a 180 grados. Ahora vamos a ver el voltaje de la línea de fuerza. Vamos a tener el voltaje de la línea de fuerza a 90 voltios. Entonces vamos a tener aquí la conexión Y delta a 30 grados. Para dibujar esta conexión dibujamos en el lado de alta tensión una estrella.
Y en el lado de baja tensión dibujamos la estrella, pero la rotamos 30 grados, que la tenemos en rojo. Ya, una manera fácil de dibujarla es trasladar las bobinas nada más. Por ejemplo, esta bobina que tenemos, la AN, la trasladamos, que es la número 1, la trasladamos de manera recta y nos queda entre A y C. La bobina del lado número 2, que está inclinada de este lado, la trasladamos y la ponemos aquí. Y asimismo con la bobina número 3. Con respecto a la magnitud del voltaje en el secundario, vamos a tener esta fórmula, que es voltaje en el secundario es igual al voltaje en el primario sobre raíz de 3 por 2. 2 es la relación de vueltas que tienen los transformadores. Ya, por lo tanto, vamos a obtener un voltaje de línea a línea, en este caso de AB, de 60 en magnitud y 30 grados en fase. Conexión Y delta a 30 grados. En el lado del primario tenemos la conexión de Y. Aquí está la línea A, la línea B y la línea C, conectados en cada una de las polaridades de todas las bobinas. Y tenemos la neutro en las dos polaridades. Ya, en la parte de baja tensión tenemos una delta que se la puede conectar con la polaridad de la bobina 1 y la no polaridad de la bobina 2, que es una línea, la línea A. La otra línea sería la no polaridad de 2 con la polaridad de 3, que sería la línea B. Y la otra línea sería la polaridad de 2 con la no polaridad de 3. Como podemos observar, aquí tenemos el voltaje de referencia, que nos da 201.5 a un ángulo de 0 grados. Ya, y el voltaje B23, que es el voltaje AB en el secundario, tenemos de 58, aproximadamente 60, con un ángulo de 29.1, aproximadamente 30 grados, que es lo que esperábamos. Conexión Y delta a 210 grados. Y ahora vamos a tener la misma estrella pero rotada a 210 grados. O simplemente rotamos la de 30 grados, 180 grados más. Entonces vamos a colocar las bobinas así mismo, las trasladamos. La 1 nos queda de este lado, la 3 nos queda aquí y la 2 nos queda acá abajo con las mismas polaridades. Ya, por lo tanto vamos a obtener así mismo un voltaje en magnitud de 60 y una fase de 210 grados. Conexión Y delta a 210 grados. Ya, entonces en la parte de la alta tensión tenemos una Y, que la podemos observar aquí, que es la línea A, B y C, y la línea de neutro, que están las dos polaridades de los transformadores de alta tensión. Ya. Entonces tenemos en la parte de abajo de baja tensión, tenemos una delta, pero a 210 grados. Ya. Entonces tenemos la línea A, que está entre la no polaridad de 1 y la polaridad de 2. Tenemos la línea B, que está en la no polaridad de 2 con la polaridad de 3. Y la línea C, que está en la polaridad de 1 con la no polaridad de 3. Ya, en esta parte tenemos el voltaje de referencia, que aproximadamente nos da 201.5 a un ángulo de 0 grados. Y en el voltaje que estamos buscando de AB, de baja tensión, tenemos aproximadamente 60 con un ángulo de menos 150. El analizador nos da un ángulo negativo, entonces nosotros debemos buscar un ángulo complementario, que es aproximadamente 210 grados. Conexión delta Y a 30 grados. Entonces en el lado de alta tensión tenemos una conexión en delta y en el lado de baja tensión tenemos una conexión en estrella, pero rotada a 30 grados. Podemos observar que esta línea puede ser la conexión en estrella y luego la rotamos y las bobinas van a quedar así. Vamos a tener como magnitud el voltaje secundario va a ser igual a una raíz de 3 por el voltaje primario sobre 2, que es la relación de vueltas. Ya obteniendo un voltaje en el secundario de 180 con una fase de 30 grados. A continuación tenemos la conexión delta Y a 30 grados. Entonces en la parte de alta tensión tenemos una delta. ¿Cómo se conecta la delta? Todas las fases van a cada línea. Ya, esta de aquí es la línea A, tenemos una polaridad, la polaridad de 1 con la no polaridad de 3. La línea B tenemos con la no polaridad de 1 con la polaridad de 2. Y en la línea C tenemos la polaridad de 3 con la no polaridad de 2. En la parte de baja tensión vamos a tener una estrella.
Ya, entonces todas las partes de las no polaridades se conectan y van al neutro, que serían todos los X7. Y se conecta con cable al neutro. Ya, como podemos observar, aquí tenemos el voltaje de referencia, tenemos un voltaje de 202 a un ángulo de 0 grados. Y el voltaje a medir, que es el AB en baja tensión, tenemos un voltaje de 180, más o menos, a un ángulo de 28.6 grados. Conexión delta Y a 210 grados. Entonces vamos a tener en el lado de alta tensión una delta y en el lado de baja tensión una estrella, pero en 210 grados, rotada. Ya. Por lo tanto vemos que aquí las polaridades están en el neutro. Vamos a tener un voltaje en el secundario de 180 de magnitud y 210 de fase. En el neutro tenemos 104 de magnitud y 180 de fase. Conexión delta Y a 210 grados. Entonces en la parte de alta tensión tenemos una delta y en la parte de baja tensión tenemos una estrella a 180 grados. Ya, ¿cómo se conecta la estrella a 180 grados? Todas las marcas van conectadas al neutro. Entonces tenemos la marca de la bobina 1 en X1, la marca de la bobina 2 en X1 también y la marca de la bobina 3 en X1. Entonces todas estas aquí se las conectan y se las mandan al neutro. Ya, y entonces tenemos las fases, tenemos en las no polaridades de cada bobina. La de A tenemos en X7 de la bobina 1, la de B tenemos en X7 de la bobina 2 y la de C tenemos en X7 de la bobina 3. Como podemos observar aquí tenemos el voltaje de referencia de 201.4 a un ángulo de 0 grados y el voltaje a medir, que es el AB en la bobina en secundario, tenemos de 175.5 a un ángulo de menos 150. Aquí tenemos que buscarle el complementario, que es aproximadamente 210 grados. Conexión Y delta a 30 grados, pero con una bobina aterrizada. Ya, entonces vamos a obtener un voltaje de AB de 60 a un ángulo de 30 grados en el secundario. Y un voltaje de BC a 60 a un ángulo de menos 90. Y hay un voltaje de BN, que sería de neutro a B, de 30 grados, porque es la mitad, a un ángulo de menos 90. Entonces, para obtener el voltaje de AN, que es la línea de fuerza, vamos a tener que sumar los fasores de AB, de voltaje AB, más el fasor de voltaje de BN. Entonces vamos a obtener aproximadamente un voltaje de 51 a un ángulo de 0 grados. Conexión Y delta a 30 grados, pero con una bobina aterrizada. En este caso tenemos la bobina 3 de baja tensión aterrizada. Por lo tanto podemos medir la línea de fuerza colocando la línea A que tenemos aquí en la polaridad de la bobina 1 y el neutro que está en la parte de la mitad de la bobina 3. Ya, en esta parte tenemos el voltaje de referencia, que es de 203.0 a un ángulo de 0 grados. Ya, y el voltaje AB tenemos en 58.3 a un ángulo de 30 grados, aproximadamente 30 grados. Ahora vamos a obtener el voltaje de línea a neutro, en este caso AN, que es la línea de fuerza. Tenemos que es de 50.8 a un ángulo de aproximadamente 0 grados. Conexión Y delta a 210 grados, pero con una bobina aterrizada. Entonces vamos a obtener asimismo un voltaje de AB de 60 magnitud y 210 grados de fase. Un voltaje de BC de 60 magnitud y una fase de 90 grados. Un voltaje BN que está en fase con el voltaje BC, que es la mitad de la magnitud de BC, de 30 a un ángulo de fase de 90 grados. Por lo tanto vamos a tener la línea de fuerza, asimismo que se suman los fasores, en magnitud de 51 y un ángulo de fase de 180 grados. Conexión Y delta a 210 grados con la bobina número 3 aterrizada. Ya, entonces vamos a tener en la parte de alta tensión una Y y en la parte de baja tensión una delta a 210 grados. Ya. Como podemos obtener aquí el voltaje de AB y aquí vamos a obtener el voltaje de AM. Aquí tenemos el voltaje de referencia, que es de 200, un ángulo de 0 grados, y el voltaje AB tenemos de 58 a un ángulo de menos 150, ángulo complementario de 210. Y ahora vamos
a verificar la línea de fuerza, que es 51.3 a un ángulo de 180 aproximadamente. Ahora veremos la conexión delta abierta a 0 grados. A diferencia de una delta normal, en esta de aquí, como podemos ver, retiramos una de sus fases. ¿Y por qué hacemos esto? Porque al momento, se utiliza generalmente al momento de dar mantenimiento a uno de los 3 transformadores. Como podemos ver, el voltaje en alta tensión es de 208. Y como en el secundario la relación es de 2 a 1, tenemos un voltaje de 104 a 0 grados. Ya. Conexión delta desplazamiento a 0 grados. Como podemos ver aquí, tenemos conectada una delta arriba y una delta en el secundario a 0 grados. La línea va a ser una polaridad y la línea B va a estar entre 2 polaridad o 1 no polaridad. Como podemos ver aquí, nuestro voltaje de referencia 2.3, tenemos un voltaje de 100 voltios desfasado a 0 grados. Ahora veremos el desfasamiento a 180 grados. Como podemos ver, así mismo el voltaje de alta tensión es de 208 y en el secundario tenemos un desfasamiento de 180 grados. Conexión delta desfasada a 180 grados. Como podemos ver aquí, lo que va a cambiar ahora es que en el secundario vamos a desfasarlo a 180. Al hacer esto tenemos que la línea A estaría en 1 no polaridad y la línea B estaría en 1 polaridad. Como podemos ver aquí, el voltaje de referencia nos queda de 100 voltios desfasado a 180 grados. Ya, ahora vamos a ver la conexión delta abierta a 0 grados, pero conectando a tierra una de las bobinas. Al hacer esto, vamos a obtener una línea de fuerza que sería el voltaje CN, que sería de 90 voltios a 0 grados. Conexión delta a 0 grados, pero en este caso vamos a utilizar una de las bobinas en el secundario. Al hacer esto, tenemos un voltaje de fuerza, que sería entre C y N. Como podemos ver aquí, el voltaje de línea de fuerza nos queda 90 grados. Ahora vamos a hacer la misma forma, pero ahora en el desfasamiento de 180 grados. Y tenemos ahora un voltaje que línea de fuerza de Cn, que sería igual de 90 voltios a menos 90 grados. Conexión delta desfasadas a 180 grados, pero ahora vamos a aterrizar una de sus bobinas. Al hacer esto vamos a tener una línea de fuerza. En este caso sería Bn, sería 2 polaridad y el neutro, aterrizado. Como podemos ver aquí, el voltaje de línea de fuerza, nuestra referencia es 2.3, nos queda en 90 voltios. Ahora vamos a ver la conexión Y abierta, delta abierta a 30 grados. Como podemos ver, esta conexión es similar a la delta abierta, con la única diferencia que en vez de una de sus líneas la conectamos al neutro. Ya, como podemos ver, en la parte de alta tensión tenemos un voltaje de 208 voltios. Y por la relación de transformación, que sería raíz de 3, voltaje del primario sobre 2, obtenemos un voltaje de 60 voltios a 30 grados. Conexión Y delta, desplazamiento de 0 grados. Como podemos ver aquí, la Y abierta, a diferencia de la delta abierta, es que ahora, en vez de conectar a la línea, vamos a conectar en neutro a la fase 3. Entonces, tenemos que la línea A estaría en 1 polaridad, la línea B estaría en 2 polaridades en el secundario. Como podemos ver, nuestro voltaje de referencia es de 60 voltios, desfasado a 30 grados. Ahora vamos a ver la conexión Y abierta, delta abierta, un desfasamiento de 200 grados. Como podemos ver, asimismo, el voltaje de alta tensión es de 208 y en el de baja tensión tendremos un voltaje de 60 voltios a 200 grados. Conexión Y delta, desfasamiento de 210 grados. En el primario tenemos conectado una Y abierta normal y abajo la desfasamos a 210 grados. Al hacer esto, tenemos que la línea A estaría en 1 no polaridad y la línea B estaría en 2 no polaridad. Como podemos ver aquí, tenemos un voltaje de 60 voltios, pero aquí nos da desfasado a menos 250. O sea que en este caso sería 210, pero aquí está tomado en sentido horario. Ahora vamos a ver la conexión, pero aterrizando una de sus bobinas. Al hacer esto, tendremos un voltaje de línea de fuerza, que sería voltaje Bn. Y ese voltaje sería de 52 a menos 120. Conexión Y delta, y ahora vamos a conectar una de las bobinas a tierra. Al hacer esto tenemos una línea de fuerza. En este caso
La línea de fuerza está dada por B hasta la línea aterrizada a la mitad de la bobina. Como podemos ver, nuestro voltaje en línea de fuerza es de 30 voltios. Hacemos lo mismo pero con el desfasamiento de 210 grados. Y al hacer esto, asimismo tenemos la línea de fuerza que sería Bn y obtendremos un voltaje de 52 a 60 grados. Conexión Y delta desfasada a 210 grados, pero en este caso aterrizamos una sin bobina. Al hacer esto, obtenemos una línea de fuerza que estaría en Bn. Como podemos ver, nuestro voltaje de referencia en línea de fuerza es de 30 voltios.